No vinimos a encajar, vinimos a encender, a levantar la mirada, a cuestionar lo cómodo y vivir la fe de frente al mundo. ¿Estás listo para ir contracorriente? Buscando en su corazón que la iglesia salga a la calle. el amor vence siempre. Él mismo es la esencia de la vida y su autor. Como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Pero murió. Cristo parecía impotente, vida en plenitud. Dios siempre puede más. Crea en mí, Señor, un corazón de Jesucristo. Buenas noches, estimada audiencia, ¿cómo están? Acá estamos haciendo Contracorriente. Estamos en el 10º programa de esta aventura que estamos haciendo entre amigos. Un programa que se anima a interpelar los esquemas del mundo a la luz de la fe. Mi nombre es Francisco Dotti y me acompañan mis compañeras esta noche. Hoy sí. ¿Cómo Hoy están? sí, por ahora, por lo menos. Sí. Juancito está viniendo En camino. para conformar el quinteto. Por ahora somos un cuarteto. Es verdad. No, para que no te sientas tan El solo. cuarteto de Nes. ¿Cómo andan, queridas? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. ¿Cómo han estado? Todo ¿Cómo ha ido bien. su semana? Bien. Estoy pensando, no, nada extraordinario, pero interesante. Lo que sí, yo sigo esperando el veranillo, no sé ustedes. Uy, mira, Llegó Juancito. Llegó Juancito. Vino con toda. Y no puede entrar igual ahora. dale, Juan. No es lo mismo sin vos. No es lo mismo sin vos. imprescindible, ¿Puedo decir algo acá? Sí, puede, ¿eh? Adelante. Vos, ¿para qué tenemos un grupo? Vos? Pase. 4 tenemos, 4 son y no son capaces de decir, vos, ¿ya entramos? Dale, Juan. Me voy a hacer un reclamo al aire acá. Podés entrar igual. No, ahora entro después. Claro, No. estás ofendido. Sí, ofendido. totalmente. Totalmente ofendido. Bueno. Ay, perdón. Yo no me di desarmó cuenta. todo. Ay, yo también. No. Bueno, decías, Majo, tu semana. No, que bien, que tranquilo. No, que les decía que no sé si le pasó a ustedes. Yo sigo esperando el veranillo. Digo, Sí. esa es la Ay, que sí. El estaba, veranillo. pero- Sí. Bueno, ya pasó el Lo anunció. veranillo. No, ¿Qué ¿cómo que pasó? ya pasó? Sí, ya pasó. Qué desilusión tan grande. Sí, eso fue el veranillo. Pasó y no lo hemos pasado. Claro, No. ¿cuándo pasó? No, Bueno, yo me no. fui a Fraivento el fin de semana. Y Ah, capaz por que fue ya allá el veranillo. hubo- Bueno, entonces Pero por igual eso. después acá, no sé, el lunes, ponele. No era un frío. O sea, yo que sé, hoy hablamos ¿Qué poner al había? mediodía. 12 grados. Eso es el Y veranillo. ponele. Sí, subió un poquito la temperatura. triste estamos de igual. Subí un acuerdo, pero- poquito, claro, yo ya en esperaba Fraivento más. más. Bueno, Allá en Me Fraivento siento más. una, porque está- aprovechaste. una veterana hablando del clima ya. Tipo, nos escuchan por AM, como dice Juan. Sí, la vivimos toda, ¿no? Sí. Hasta la temperatura. Muy bien. Bueno, después, Lu. Bien, bueno, ahora con vacaciones de julio, más tranquila. Estamos en vacaciones. Sí, vengo cansada, tipo, pero empecé gimnasia y es algo tipo Bien. destacable. Motivador. Así que, motivador, ahí va, tipo. Así que, nada, tipo, bien, y muy ansiosa y muy agradecida de estar acá y de poder hablar de estos temas, que tenemos un invitado de lujo. Así Tenemos que, a Miguel Pastorino el día de hoy exacto. para hablar sobre, bueno, cómo viene el fenómeno religioso. Un poco en la historia, en la humanidad, pero bueno, encaminado hacia el hoy y sobre todo, bueno, hacia el futuro un poco, ¿no? O sea, en el contexto en el que estamos. Es un invitado muy interesante en ese sentido porque aparte está especializado en ese tema, ¿no? De las religiones. Sí. Y además tiene como mucha salida en los medios de comunicación, sabe comunicar y eso es fundamental. A nosotros nos viene bárbaro. Sí. Así que sí, la verdad que vamos a tener un lindo programa. Y bueno, con respecto a la coyuntura, ¿no? Hoy es 10 de julio, y estábamos viendo ahora antes de venir, hoy es el día de San Cristóbal de Licia. Reconozco que no lo conozco. Sí, yo no Yo lo nosotros conocía. tampoco no lo conocíamos. No lo conocíamos Pero- hasta que buscamos algo antes. Eso es lo que Cuéntanos, tiene por favor. bueno este programa, ¿viste? Que nos lleva a investigar y Mm. conocer cosas. San Cristóbal nació en Marmarica. Si estuviera Juan acá ya... No ¿no? está Qué escuchando, lástima, Juan. Ahí te das cuenta que no nos está escuchando. Si no estuviera hablando. Norte de África, Marmarica, siglo III. Una persona que, bueno, la historia es muy interesante.
de cómo él descubre a Cristo, porque él era una persona como grande, corpulenta, y por su fisiología, o sea, como que trabajaba, hacía buenos trabajos para quienes lo contrataran, ¿no? Entonces trabajaba para reyes, entonces de repente trabaja para un rey que tenía miedo al diablo. Cada vez que mencionaba al diablo, no sé qué, el rey como que temblaba y dice, que en ese momento no era San Cristóbal, no me acuerdo cómo era el nombre anterior. No lo decía donde lo vimos, creo. No me acuerdo. Pero la cuestión es que cuando pregunta quién es este diablo, porque si ese rey teme al diablo, entonces el diablo es más poderoso que ese rey, entonces tengo que ir a servir al diablo, ¿no? Entonces, bueno, investigando y preguntando quién era el diablo, que quería conocer al diablo, se dice que se encuentra con un brujo y dice, yo te voy a presentar al diablo. ¿Tá? Entonces va caminando con el brujo y de repente hay una cruz, ¿no? Estamos hablando del siglo III, ahí norte de África, o sea, ya el cristianismo medio que se había expandido. Había una cruz, ¿no? En un camino, y dice que el brujo como que la evitaba y como que temblaba cuando la veía, ¿viste? Y le preguntó, bueno, ¿pero por qué te pasa esto? O sea, ¿qué está sucediendo? No, porque esto representa la crucifixión de Jesucristo. Y bueno, entonces San Cristóbal le pregunta, pero si te pasa esto, entonces ¿es más poderoso que el diablo? Bueno, sí, el diablo contra ahí no puede como superarlo, no sé qué. La cuestión es que, bueno, entonces si este Cristo es más fuerte que el diablo, entonces tengo que servir a Cristo. Entonces se propuso investigar para saber quién era Cristo y servirle a Cristo. Se formó con un ermitaño también, decía. Sí, se encontró con un ermitaño que le contó quién era Cristo. Entonces, bueno, como Cristo había muerto y resucitado, estaba vivo en otro plano, tenía como que agradarlo con las acciones que él decía que eran buenas. Entonces, como él era corpulento y había un río cerca en el pueblo, se propuso ayudar a las personas para quienes querían cruzar, ayudarlas a cruzar. Entonces, no sé cuánto tiempo estuvo cargando con personas y yendo de un lado a otro, ¿viste? Hasta que un día, dice el relato, que se le aparece un niño que le pidió para cruzar, ¿no? Que lo ayudara a cruzar. Entonces, cargó al niño, pero dice que cada paso que daba, el niño se iba haciendo más pesado, como que sentía que cada vez era más pesada la carga. Hasta que logró llegar a la otra orilla y le preguntó, pero ¿tú quién sos? Porque no puede ser que siendo un niño, cada paso que daba te hacías más pesado y al final terminé como sintiendo que llevaba el peso del mundo entero. Y dice, bueno, a quien has visto soy Jesucristo, y lo que ha llevado es el peso del mundo que hemos creado con mi padre. No sé cómo fue que le dijo. La cuestión es que ahora te vas a llamar Cristóbal porque... No me acuerdo cómo era. No era porque había cargado a Cristo. Exactamente. Bien, Dani. Porque has cargado a Cristo, entonces es el patrono de los transportistas. Transportistas y los conductores. Exacto. Claro, ya lo ubico. A todos quienes nos estén escuchando Famoso y vayan en un Cristóbal. camión o algo por el estilo. Récenle a San Cristóbal. O mismo Hay en un auto, un ¿no? seguro. San Sí. Cristóbal. Y bueno, Sí. va por ahí también, ¿no? Maravillosa la historia de San Cristóbal. La verdad que Ahora no lo la tengo, conocía, sí. no la conocíamos Mm. y Claro. y bueno, Y está bueno también conocer eso, la historia, porque a veces tenemos la devoción a un santo por el nombre, bueno, saber quién fue y que eso nos inspira en la vida, que ese es un poco también la... tal cual. Nos enriquece un montón, hasta cómo vivir la fe. Claro, sí. Que cada persona también tiene como una misión, una vocación, un servicio en especial y bueno, y por mínimo que sea. Y cómo Dios siempre busca lo mínimo que esté abierto en nuestro corazón para entrar, porque Él en realidad quería servir a lo más poderoso, por decir así. Ujú. Por eso fue como para el otro lado y después cuando conoció a la historia de Jesús fue como que dijo, es más fuerte. Es por Y ahí. Dios aprovechó eso para su conversión. Sí, sobre todo cómo él aprovecha a transmitirse o a manifestarse de forma diferente para cada uno de los santos. O sea, para cada Sí, uno de es nosotros tiene una increíble. forma diferente. Cada testimonio de vida tiene un total. llamado diferente. Es Sí, hermoso es eso. A magnífico. mí me encanta cuando la gente comparte su testimonio porque cada uno es diferente. Es increíble cómo Dios llama. O busca la manera tipo capaz más insólita o más rara de entrar.
Sí, propio de un Dios que ama, ¿no? El amor es creativo, como que busca de qué manera encontrar al otro, por dónde llegarle, pero llegar Sí, tal cual. y darse. Qué lindo. Y que debido a la pureza de su corazón, que también fue por eso un poco que se le apareció Cristo, ¿no? De ver la pureza de su corazón y ver la manera en que él encontró para ayudar a la gente. Y bueno, ahí está también el amor al prójimo, ¿no? Bueno, basta de chácharas, vamos a pasar a la entrevista con nuestro invitado. ¿Querés antes decir las fuentes Las vías. digitales? Vías de comunicación. Bueno, nos pueden escuchar por nuestro Instagram, que es @contracorriente_rm. Nos pueden mandar sus saludos, comentarios, preguntas al WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. Y también nos pueden escuchar por diferido en YouTube y Spotify. Muy bien, así que damos paso entonces al desarrollo de este programa con el tema del día de hoy, que es, bueno, ¿hacia dónde va la religión? Estamos en el ciclo de las religiones, ¿verdad? Ya dejamos el ciclo de Dios como tema. Ahora hace 3 programas desde que vino Fernando Aller, el pasado 3 de julio, no. Ahí me metí en un lío, solo. lío de estos. ¿Está bien ese 3? Creo que sí. No, el pasado fue el 3 que vino Magdalena. Es verdad. El anterior no, fue entonces sí. 20 y algo. Es cierto. Hablando de espiritualidad, fue que, ¿no? ¿O yo estoy- ¿Fernando? Sí, Sí. que fue como el link a este nuevo ciclo. Exacto. Sí, entonces hablando de las religiones, hoy vamos a traerlo a la actualidad. Y por eso traemos a Pastorino a hablar el día de hoy. Nos vamos a la tandita, a breve cortina, con la canción de los Beach Boys, que bueno, producto del fallecimiento hace poco de su líder, Brian Williams. Me puse a escuchar un poco más de los Beach Boys, una gran banda de Estados Unidos, que compitió en su momento con los Beatles, entonces también eso tiene mucho que ver. Relación de amor-odio. Claro. Un tema clásico del disco Pet Sounds se llama God Only Knows, Dios solo sabe. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without.
Bueno, volvemos a Contracorriente. Ya ahora somos el quinteto. Vino Juan y está con nosotros. Estamos para jugar al básquetbol. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Vení, buenas noches. Dije, ya le tuve que echar un medio a mis 4 compañeros de acá de programa. Vos viste que- cómo sos, Juan. Nosotros te recibimos con los brazos abiertos. Y él va con la guadaña ahí. Sí, Soy una sí. guadaña. Acá, Ah, pero ¿para qué tenemos un grupo? Pero por supuesto, No, ya voy a hablar con perdonanos, ustedes Juan. fuera del aire. No, ay no. ¿Cómo has estado, Juancito? Más allá de esta llegada Tape. voluptuosa. Todavía se ríe, vos. Y tenemos que volver a la que acabas de hacer. Todavía se... Y sí, yo me Mirá, sentí mirá. ofendida. Mirá, Y encima que te da mate. Claro, Encima te da todavía que dejo una juntada laboral, ¿entendés? disculpen. Que estamos esperando en la siguiente un nuevo ser. Ahí va. Este, ¿En dónde estabas? Estaba no es un baby shower porque la homenajeada no quería llamarlo así, pero parecido. Pues estaba en la panza, bebé. O sea, es de una embarazada. Sí, Daniela, no ha nacido todavía. No nato. Todavía no ha nacido, le falta un mes todavía. Pero ahí estaba, ahí vienen las corridas, ¿no? Yo soy totalmente anti-Uber, taxi, esas cosas, porque yo soy un viejo que se maneja en ómnibus. Tengo que descargar Uber para llegar acá. Y ni siquiera me avisan, che. O sea, yo le Ay, no mando sabíamos ubicación, le eso, mando Juan. que estoy yendo, que estoy saliendo, ¿para qué vas? Pero, escúchame, o sea... Te digo la verdad lo que me pasó a mí. Yo venía con el wifi de Kutza. No te Olvidé justifiques. conectar. Serás poligrilla, María José. Serás poligrilla. Los conecté cuando te vi ahí y Poligrilla. estabas hablando. Son 4, no sé qué. Yo dije, claro, yo estoy sin internet. Ahora la excusa va a ser que todos están sin internet, Claro, ¿no? En no. mi caso, es mi Yo justificación. leí el estoy llegando. Estoy en camino o estoy yendo. Algo así. No le diste nada, se ve, porque la verdad que no saben ni qué puse. Estoy en camino. No, creo. ahí hay que actuar con libertad y uno venir como cuando puede. Así, yo no Yo no tengo libertad. Bueno, sí, un poco yo no sí. tengo libertad. Nosotros te intentamos darla. Yo no tengo libertad. No tengo libertad. Lamentablemente el ser humano no es como Dios, que es omnipresente. Entonces, no puede vivir en todo. Ya era. Ah, y no ¿Qué pedía quería? nada, ¿Qué Juan. quería? Me encantaría. vos Tipo el sabés, padre me- Pío me- que estaba me en toda la encantaría vida. ¿No te quedó- disfrutación Sí, ¿cómo ¿No se te quedó llama? nada del Ese programa que- con Marcos? Bilocación. Joao Marcos Fontes. Bilocación. de estar en las cosas. De la libertad. Ah, ya entendí, estar en las cosas, eso es lo que me quedó del programa. Estar No en te la quedó cosa. nada. Estar en las cosas que uno hace. Ah, Bueno, Y, eso es mindfulness. pero estar presente aquí ahora. Claro. eso es mindfulness. Bueno, Creo que sí. algo así. ¿No? Estar Sí. como consciente y en... Sí, sí. Sí, seguramente si vas, a un concierto de Bob Marley Plena van a decir lo conciencia. mismo los que escuchan. Todos falopeados. Pero no, estoy bien, bueno, acá llegando tarde. Ujú. Nunca pasó esto. Nadie en lo la- notó, Juan, ¿Qué? igual. Nadie notó que Estamos llegaste bien, tarde. Juancito, no te preocupes. Todavía me están tirando palo, me están diciendo que soy totalmente No, prescindible que de este nadie- programa. no. Que tiene razón. Que yo me voy a no decir se que notó, no. fueron unos minutitos, a eso hoy. Tenemos bruta cámara y uno son ataques, no estoy. Bueno, pero la gente que nos escucha, vos hablaste del otro lado. Mm. La gente no sabía que no estabas acá Ah, sí, presente. estoy omnipresente, estoy en todos lados y en ningún lado a la vez. Estoy bien acá, con 3 millones de sensaciones que no las puedo contar porque si no me cancelan. ¿Tres qué? Pero- Perdón. Millones de situaciones. Sí, de Bueno, sensaciones, tampoco pero al borde de Sí, sí, pasar sí. inframundo, porque la verdad que Ay, estoy en Juan. una semana muy complicada de trabajo y de cosas. No he parado. no he El estrés de la parado. vida adulta. No sé en qué momento uno desea ser adulto. ¿Vos viste cuando uno... Qué error. Cuando somos Porque uno niños no que decimos sabe. quiero ser adulto. No. Qué horrible. ¿Qué voy a hacer cosa grande? La pregunta. No, es un engaño. ¿para qué desear crecer? No. Era tan linda la infancia. Sí. Yo Todo, estoy todo bien. llega a su momento, todo llega. ¿Ustedes cómo andan? Porque recién los veo ahora. O sea, Bien, Juancito, bien, bien, bien. y la verdad que no escuché nada de lo que dijeron acá. Me dediqué a hablar con Elvio. Sí, nos dimos cuenta sí, porque... Pero hablamos de cosas serias. O sea, hablamos de nuestro Sí, claro. entrevistado. Ustedes dos, Ah, cosas te están serias. pegando a vos también, Elvio. ¿Te das cuenta, no? Elio siempre está ahí para Te hablar. das cuenta, ¿no? Pero ¿qué cosa? Por eso, no. Es una cosa de loco. Pero acá estamos. Bueno, expectativas para el programa de hoy. Tema, invitado. Esperemos que sea un partido. Nos queremos llevar los 3 puntos. No. No. Y yo qué sé, genera mucha expectativa, ¿no? Porque no es cualquier invitado que tenemos hoy. Sin Ujú. despreciar a los 9 invitados que hemos tenido, o 10 invitados en realidad, porque no programamos con todos. Cada invitado no es como cualquier otro invitado. Claro, cada invitado es único. hay tantos invitados con personas de este mundo. Exactamente. Entonces. Posible, ¿no? Porque tampoco nos va a dar el Claro. tiempo para Claro, invitar 7 mil sí. millones de personas. Pero no, la verdad que. Contento, la verdad. A ver qué dice. Expectante. ya que estamos, tema, ¿no? ¿Hacia dónde va la religión? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven en estos tiempos?
últimamente, la religiosidad de la persona. Esto que venimos hablando con Fernando, de la espiritualidad, y un poco también con Magdalena, la religión vista de la psicología. O sea, ustedes cómo lo experimentan y cómo lo ven en estos tiempos. Bueno, es fundamental el tema de remarcar que muchos conflictos de la humanidad se originaron por diferencias religiosas. Y parece mentira que la religiosidad como que de alguna forma encapsula lo que es la espiritualidad y las creencias, y lo que hace es nos une, como habíamos hablado con los invitados, nos religa, digamos, y nos une en una misma verdad que es Dios. O sea, Dios, bueno, hay muchos nombres en otras religiones, ¿no? Pero yo creo que en definitiva son distintos ángulos de la misma verdad. Es como ese elefante que tipo, cada uno lo percibe de una forma, pero en definitiva todos apuntamos a lo mismo. Y bueno, ahí justo, bueno, no, en este sentido que me pone mal esto de que nos ha separado y cuando debería unirnos de alguna forma. O sea, creo que todos apuntamos a lo mismo. O sea, no sé, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? Sí. Es un tema complejo porque también, si bien es cierto que genera división, también ha generado unidad. Esto habla también de la complejidad humana. Pero qué mejor que darle ese tema a nuestro invitado el día de hoy, que ya está con nosotros presente vía streaming. ¿Estás ahí, Miguel? Buenas noches. Sí, buenas noches. Los escucho, no los veo. No sé si tengo que mantener la cámara encendida, me dicen ustedes. En lo posible sí. Ya nuestro operador Elvio se está poniendo manos a la obra. Ahora los veo. Hola, buenas noches. Ahora sí. Si no era como hablar a la nada, entonces claro. Raro. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, cualquier cosa, si tengo algunos episodios es porque tengo a mis pequeñitos que todavía andan en la vuelta, pero... Bueno, sí, situación ahí entre casa. La verdad que hubiéramos querido que estuvieras acá presente, pero entendemos que también la distancia y la situación familiar son primordiales. Entonces, esperemos que en otro momento se dé la oportunidad. Sí, claro. Cuando vivía en el centro era más fácil. Ahora en Ciudad de la Costa y hasta allá... Y además con los hijos que son muy pequeñitos, porque cuando tenés hijos más grandes tenés otra autonomía. Pero claro. Ahora hay que... Ahí te vemos nosotros. Ahora te vemos, sí. Ahora sí. Bueno, nos dormimos entonces, empezamos tarde el programa. Capaz que cuando estabas en el centro, hubiéramos hecho el programa, de invitado, pero bueno, los tiempos de Dios. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Miguel Pastorino es entonces doctor en filosofía, es director del Centro Core en la Universidad Católica del Uruguay y es también profesor e investigador especializado en filosofía de la religión, que como algo veníamos ya adelantando va a ser el tema que vamos a tratar. Bueno, y esto como muy escuetamente, ¿no? Porque sabemos que Miguel ha explorado un montón de cosas y que sobre todo en cuanto a estudio, en muchísima riqueza por ahí. Esperamos nutrirnos de ello y queríamos empezar preguntándote, ¿qué fue lo que te llevó como a estudiar esto de los fenómenos religiosos? Bueno, buenísima pregunta. A ver, yo lo abordé, empecé primero no desde la filosofía, porque la filosofía aborda más, digamos, el tema fe-razón, el problema del mal, el problema de Dios, el ateísmo, esos son mis temas de especialidad hoy, ¿no? El diálogo entre ciencia y fe. Eso es a lo que yo más me dedico y en lo que hice mi doctorado. Pero yo empecé primero estudiando el fenómeno, me llamaba la atención la diversidad de religiones y desde pequeño caían en casa testigos de Jehová, mormones, niños de Dios, venían todos, entonces en la adolescencia me generó mucho interés la diversidad religiosa. Después tuve como párroco al padre Lizaga, que fue el primer experto en religiones de Uruguay, el primer especialista en sectas, el primer libro de los años 80, de 1988 en América Latina sobre sectas lo escribió él. Fue un pionero en América Latina y como investigador católico. Bueno, yo leí su libro, él me lo regaló y yo a partir de ahí me conecté con especialistas de Argentina, de Chile, de España, y como un autodidacta, porque no había formación en eso. Entonces a partir de ahí me dediqué fuertemente a eso y después incursioné en la sociología de la religión, que es una disciplina que también estudia, digamos, el fenómeno religioso desde la perspectiva de análisis social, o sea, que estudia qué pasa con las religiones y con los fenómenos religiosos. Y después fui metiéndome en lo que se llaman las diversas ciencias de la religión, pero
lo hice como autodidacta, porque mi formación académica es en filosofía y en teología. Entonces, porque en Uruguay no hay carrera, digamos, propiamente en ciencias de la religión. Entonces, me metí a estudiar historia de las religiones porque una cosa te lleva a la otra. Si querés entender la religión, tenés que saber su historia. Pero está bueno que la gente sepa que existe en el mundo carrera de historiador de las religiones. O sea, gente que se dedica, entonces yo fui armando mi biblioteca y fui estudiando religiones antiguas, religiones actuales. Entonces, la historia de las religiones, la sociología de la religión, la psicología de la religión, gente que desde la psicología estudia qué pasa en la mente humana en cuanto a las vivencias religiosas, ¿no? Y hoy con la neurociencia se estudia mucho más. La antropología de la religión. O sea, en realidad fui como incursionar porque entendía que se enriquecían mutuamente. Poca gente en Uruguay metida en estos temas. Y bueno, y después le fui dando por la filosofía. Pero obviamente, eso, tratando también de tratar de entender qué pasa con la religión en nuestras vidas, en la vida de la gente, entender qué pasaba también con el catolicismo, que muchas veces la lectura que hay es como, bueno, desde la fe, pero qué pasa si te analizan desde otro ángulo, ¿no? La iglesia le pasa aquello. Entonces, bueno, en realidad, para corto sería muy ver qué pasa con el fenómeno religioso que además en Uruguay, yo tengo un retorno raro como con delay, ¿ustedes escuchan bien? Sí, entrecortado un un poquito. pero medio que se entiende. Sí, sí, Está, sí. si se va a poner subtitulado, pero no, digamos, entender sobre todo qué pasaba con algunos cambios religiosos que pasaban en la sociedad. Y en Uruguay, con nuestra cultura laica, que la laicidad es algo positivo, porque la laicidad es la separación entre iglesia y Estado, pero nuestra cultura más bien laicista, antirreligiosa, ha creado una idea casi como de ignorancia religiosa, donde la gente en el Uruguay no tiene formación sobre la religión. O sea, porque vos podés ser ateo, pero no ser ignorante. O sea, incluso vos tenés católicos que son ignorantes de su propia religión, es decir, o que no entienden de las otras, o las prejuzgan, porque la única formación que tienen son cosas que encuentran en internet, pero es decir, en la escuela, en el liceo, en la universidad, no tenés materias, salvo en en algunas privadas como la católica o la UEM, que tenés alguna aproximación a entender la religión. En general, en la UDELAR hay muy pocas facultades donde hay algún curso optativo, pero o sea, eso es muy escaso, es muy pobre en Uruguay. Sí. Y entonces no hay un estudio profundo, serio, digamos, extendido. Hay gente que lo estudia con mucha seriedad en UDELAR, pero son muy pocos. Claro. Está la Facultad de Teología ahora, que abrió una licenciatura, ¿no?, en Ciencias Religiosas. Sí, claro, pero ahí hay que hacer un matiz, porque la Facultad de Teología, cuando vos decís ciencias religiosas, parte de un punto de vista confesional, o sea, parte de la fe. No es lo mismo las ciencias religiosas que las ciencias de la religión, porque yo puedo hacer ciencias de la religión siendo ateo, porque trato de entender la religión desde esas disciplinas. Claro. Pero yo para hacer teología necesito fe, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien tienen un estatuto científico en tanto una metodología de investigación, parten de una mirada de fe. Entonces, por ejemplo, cuando vos estudias otras religiones, las estudias desde la perspectiva católica, no desde una perspectiva más objetiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien eso es un paso, yo creo que esa licenciatura es más importante porque forma a los profesores de religión de modo más sólido para dar la propia fe en las instituciones educativas. Pero digamos, pero eso es algo que es obvio que lo haga la iglesia. A mí lo que me preocupa es que una persona que no es católica, en general, debería tener derecho a saber de qué va el Islam, el cristianismo, el judaísmo, porque cuando vos más formación religiosa tenés, menos prejuicioso sos, porque entendés de qué va. En general la gente tiene más prejuicio cuanto más ignorancia hay de un tema, ¿no? Tal cual. Sí, a nivel académico laico, ¿no? Sí, claro. Bien, bueno, adentrándonos entonces en el desarrollo del tema, nos gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la religiosidad? ¿Por qué los seres humanos religamos? Bueno, ahí eso es una pregunta más antropológica. A ver, desde que hay datos del ser humano, hay datos de creencias religiosas. O sea, hay testimonios en el Paleolítico de entierros de personas como para un viaje a un mundo de ultratumba, ¿no? Es decir, hay algo que ya está evidenciado por la neurociencia, por la antropología cultural, de que el ser humano es naturalmente religioso.
Es decir, la religión es parte de la condición humana. Incluso la gente que no profesa ninguna religión suele tener prácticas de tipo espiritual o traslada la dimensión religiosa a la política, al fútbol, pero lo vive religiosamente. Es decir, tiene rituales, tiene dogmas, tiene formas de vivir eso, que si vos lo comparás, podés hacer un cuadro comparativo con prácticas religiosas. En Uruguay alcanza con ir al estadio y darse cuenta que no es solo fútbol, que no es solo deporte, ¿no? Entonces, o de ver cómo a veces se vive la política, de un modo como en otras culturas se puede vivir la religión. Bien, y continuando, ¿qué es una religión? ¿Qué hace a una creencia se transforma en una religión? Bueno, ahí tenés como diferentes tipos de definiciones, porque si vos decís, bueno, en un sentido estricto, una religión, digo, tiene que ver con un sistema de creencias que incorpora una dimensión sobrenatural, trascendente, puede tener Dios o no. Por ejemplo, el budismo es una religión sin Dios, no hay Dios en el budismo. O sea, Buda es un maestro de espiritualidad que tiene un camino, pero cuando le preguntaron por Dios no contestó, no sabe, no contesta. Entonces, en realidad Buda creó una religión agnóstica o atea. Algunos dicen, no, pero el budismo no es una religión, es una filosofía. Bueno, está, pero eso es un prejuicio que parte de un concepto cristiano que si no hay Dios no hay religión. Si vos te encontrás con un budista te vas a dar cuenta que lo que vive es una religión, no una filosofía. Cree en la reencarnación, cree en la vida después de la muerte, tiene un sentido de trascendencia. Entonces el budismo es una religión, que no es la visión nuestra. Bueno, sí, claro, no. Pero bueno, son sistemas de creencias que tienen ritos, tienen un fundamento de tipo trascendente, espiritual. Lo que pasa es que hoy en día, si vos usás la religión en un sentido más amplio, que no se refiere solo a institución, cosa que a veces me molesta un poco, es esta falsa oposición que se hace hoy entre religión y espiritualidad. Yo tengo espiritualidad, pero no tengo religión. No, eso es una estupidez. En realidad, si vos tenés espiritualidad, estás teniendo una forma religiosa de vida. Que esa espiritualidad, la que vos vivís, no sea una institución X, bárbaro. Pero que la gente que dice que cree en las energías, que hace Reiki y que no tiene ninguna religión, tiene una religiosidad que tiene que ver con ese tipo de terapias, pero no necesariamente está adscrito a una religión tradicional. Esto genera un problema en las encuestas, por ejemplo. Cuando le preguntan a la gente, el Latinobarómetro sacó la encuesta y le preguntan a la gente, ¿usted tiene religión? Y la gente dice, no, yo no tengo religión. Entonces te ponen ateo. No, no es ateo, es que no se siente parte de ninguna religión, pero si le preguntás, cree en los fantasmas, cree en la reencarnación, cree en Dios incluso. Entonces, la gente tiene creencias religiosas, tiene prácticas espirituales, aunque no adhiera a una institución religiosa. De hecho, la tendencia que más crece en el mundo hoy es esta. Es lo que se llaman creyentes sin religión. Personas que tienen creencias religiosas, espirituales, pero que no se sienten parte de ningún sistema de creencias clásico, ¿no? Ahí está, con respecto al tema del sistema de creencias, porque está el tema de los dogmas y la doctrina. Vamos a hablar de un sistema de creencias, quizás que no sigan una religión, es que no comparten los dogmas o esa doctrina. Bueno, no, doctrina tienen todos. Ese es un prejuicio. En realidad, la palabra dogma se usa más en el catolicismo, pero tiene que ver justamente con una verdad creída, que es inmodificable, que puede ser interpretada a lo largo de la historia de modo distinto, pero que esa verdad no cambia. Por ejemplo, que Cristo resucitó, o que Dios creó el universo. O sea, ahora podés explicarlo incluso a través de la ciencia, pero vos afirmás que Dios creó el universo. Entonces, o la virginidad de María. Es decir, pero esos son los dogmas, y son muy pocos, y son los que están en el credo. Son muy pocos. Pero eso forma parte de la doctrina de esta religión. En otras religiones hay lo que sería dogmas, pero no usan esa palabra. O sea, cuando una persona te dice que cree en la reencarnación y que cree que hay una ley del karma y que las almas pasan de cuerpo en cuerpo, es una creencia que no la cuestionan y por lo tanto es dogmática. Entonces, claro, ellos nunca van a poner estos son nuestros dogmas, porque es la Iglesia Católica la que usa este lenguaje. Y esto ha generado confusión.
O hay periodistas que dicen, no, bueno, porque la Iglesia Católica y sus dogmas sobre el aborto. No, sobre el aborto no hay dogmas, ni sobre la eutanasia, porque eso no tiene que ver con la doctrina de la fe. La Iglesia tiene una postura moral sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la trata de personas, pero es una postura moral, una doctrina moral, no es un dogma religioso. Entonces a veces, incluso los católicos por desconocimiento, terminan entreverando a la gente cuando dicen, no, nosotros por nuestra fe estamos... No estás por nuestra fe en contra del aborto. Porque Claro. por la fe no, estás en contra del aborto porque entendés que hay una vida humana que no puede ser eliminada y entonces por lo tanto puede haber ateos que coincidan con tu postura moral Es tal y cual. vos no llegás a esa postura por una razón de fe. Es que es un posicionamiento ético. Uno puede Exacto. llegar a esa conclusión sin necesidad de ningún dios. Exactamente, por la pura razón. Y Entonces, sí. digo, vale aclarar que el tema de los dogmas en la Iglesia Católica son muy pocos y en todas las religiones hay, pero no usan esta palabra. No, entonces, hay gente que dice, no, yo creo en el hinduismo porque no tiene dogmas. Sí, es verdad, no tienen dogmas como nosotros pensamos, pero si vos analizás su doctrina, tienen creencias centrales que si las cambiás, ya no es el hinduismo. Claro. Ujú. Y bueno, ahora ya abordando una pregunta más, más en lo que es el quid de la cuestión. ¿Cuál es el valor que tiene en las religiones que han llevado a la humanidad a transmitirlas de generación en generación, ¿no? A lo largo de los milenios? O sea, ¿por qué el ser humano considera valioso tener una religión o creer una religión? Bueno, en realidad porque como enseñaba Kant, en el prólogo de la crítica a la razón pura, decía, bueno, las preguntas metafísicas, las respuestas metafísicas no son como la ciencia, nunca vas a tener una respuesta definitiva. Por lo tanto, Kant dice, mejor dejemos de lado esto porque no vamos a ir a ningún lado, es un mar sin fondo. Pero en el mismo prólogo de la crítica, Kant reconoce como filósofo, en el siglo XVIII, dice, no, estas preguntas el ser humano siempre se las hará. Nunca dejará de preguntarse si tiene sentido la vida, si hay un Dios, por qué el mal, si hay vida después de la muerte. O sea, las grandes preguntas que tiene el ser humano, que son las grandes preguntas de la metafísica, son las grandes preguntas que tienen en las religiones, que las religiones responden a esas preguntas, claramente, pero que justamente porque por eso son cosmovisiones que dan sentido a la vida de la gente, porque la ciencia no responde ni va a responder a esas preguntas nunca, porque no son temas científicos. Entonces, por eso la gente a veces en el siglo XIX se pensaba que cuanto más avanzara la ciencia, la religión iba a quedar relegada, no sé, a lo mínimo. Y en realidad, en un mundo tan científico como el nuestro, tan desarrollado tecnológicamente, la religión está más viva que nunca. ¿Por qué? Porque la religión responde a preguntas que la ciencia no responde, que son las preguntas trascendentales de la vida del ser humano, y que todo ser humano se las va a hacer tarde o temprano. Por lo tanto, y además porque la dimensión religiosa, como decía antes, es inherente a la condición humana, o sea, no va a desaparecer. Y por ejemplo, Durkheim, el sociólogo francés, que habla de que la religión, o que la sociedad es el reflejo de la religión y viceversa. Al día de hoy, ¿no? Viendo nuestra actualidad, ¿cómo ves, quizás más en Uruguay, la situación religiosa en nuestro país? Bueno, capaz que ahí te ayudo empezando al revés por algunos datos, ¿no? En Uruguay tenemos el porcentaje más alto de ateos de América Latina. Entre ateos y agnósticos no está clara la distinción porque preguntan mal las encuestas muchas veces. Y por más o menos un 20%. Un 80% de los uruguayos creen en Dios, en alguna forma de divinidad. O sea que los uruguayos no somos no creyentes, aunque tengamos el porcentaje más alto de ateísmo de América Latina. Ahora, lo que sí tiene Uruguay de particular es que el porcentaje de católicos es el más bajo del continente. Estamos en el torno a un 36-34% de los que se dicen católicos, nominalmente, ¿no? Que a veces hay gente que se dice católica porque fue a colegio y preguntas un poco más y no hay más nada para decir. El católico práctico, digamos, que vive la fe de modo comprometido, ya estamos hablando de menos de un 4%. O sea que el católico en Uruguay es una minoría. ¿Menos de un 4%? Sí, católico real, sí, práctico, más o menos está en ese entorno. Fíjate que la asistencia a misa en la diócesis de Montevideo en 1990 eran 60.000 personas y en 2014 creo que estaba en la mitad, en 30.000. Eso fue una medición que se hizo una vez. Y eso
parroquia por parroquia. O sea que había bajado a la mitad, y si mirás los descensos de los bautismos, los casamientos, o sea, el catolicismo va perdiendo lugar como catolicismo social. Pero esto no pasa solo en Uruguay, es decir, la cristiandad, el catolicismo cultural, que en Montevideo se mantiene todavía en la costa, se ve, ¿no? Carrasco, Punta Gorda, pero de Avenida Italia para el norte, digamos, va desapareciendo, va disminuyendo progresivamente desde los años 70. Es decir, el catolicismo nominal o social desciende. El catolicismo práctico se mantiene, no es que baje, se mantiene. Ha cambiado los barrios, la zona, el tipo de personas, las edades, pero más o menos se mantiene. Pero lo que sí va desapareciendo es el catolicismo social. O sea, el que ser católico porque vengo de familia católica. Después los evangélicos en Uruguay son un 11, más o menos un 11%, y en Uruguay no crecen como en otros países de América Latina, creo que también por nuestra cultura tan laicista. Y después tenemos un alto porcentaje, más de un 25%, de lo que se llaman creyentes sin religión. Eso, gente que New Age, gente que cree en algo pero que no adhiere a ninguna religión. En Uruguay es el más alto de América Latina ese porcentaje. O sea, Uruguay tiene, digamos, una tendencia a ser lo menos católico de América Latina, con una gran diversidad de búsquedas espirituales y un alto porcentaje de ateos. Eso es el Uruguay. Y esto no tiene que ver, atención, con que seamos un Estado laico. Porque hay gente que lo dice, claro, eso es gracias al Estado laico. Falso. México tiene un Estado laico antes que Uruguay. Y miren la cultura religiosa que tiene. Sí. Estados Unidos tiene un Estado laico. Y díganme acaso si se parece a Uruguay. Tampoco. Es decir, que el Estado sea laico, que esté separada la Iglesia del Estado, es saludable para la Iglesia y para el Estado. Eso no contribuye a la descristianización. Lo que pasa es que en Uruguay hubo una construcción social y políticas públicas claramente orientadas a descristianizar y a relegar la religión al ámbito de la vida privada, a que de eso no se habla en lo público. Eso es bien típico nuestro, de herencia francesa, y no es una consecuencia del Estado laico, sino de un adoctrinamiento de un siglo que ha colonizado las aulas, la educación, y donde incluso los propios católicos tienen a veces esos mismos prejuicios con la Iglesia porque los recibieron en la educación. Sí, tal cual. No, y de hecho también es significativo que en esa reforma se cambiaran los nombres de las festividades, ¿no? Sí, se cambiaron nombres de fiestas y se cambiaron nombres de más de 30 pueblos que tenían nombres de santos católicos. Como San Fernando de Maldonado, ahora Tijera quedó Maldonado, Isabel, ¿no? Que los isabelinos, que después quedó Paso de los Toros, Santa Isabel, y así puedes tener una larga lista. Quedó San José con suerte y Colonia del Sacramento, pero decir, no hay mucha cosa, ¿no? Trinidad, pero bueno, después volaron todos. Entonces, sí, lo más insólito es la Semana Santa, yo creo. Semana de turismo. Hay no gente tiene ningún sentido que se embandera en la discusión de que es semana de turismo. Sí, bueno, y eso es por un decreto de ley, pero en realidad no es el único país del mundo que además lo gracioso es que lo adaptan al calendario lunar, que es el de la Pascua. Entonces cuando cae la Semana Santa es la semana de turismo. O sea, es como perseguir, ¿no? Eso mismo. Es increíble. Sí. Pero bueno, eso también nos ha dado un catolicismo particular a nosotros. O sea, el católico en Uruguay es un católico en serio, en general, porque cuesta ser católico, y en otros contextos hay más católicos en serie, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, bueno, eso también, algunos nos valoran también desde ahí. ¿No? Si, bueno, acá para ser católico tenés que remar complicado, ¿no? Porque de algún modo no es que te dé prestigio social, al todo lo contrario a veces, ¿no? Es objeto de burla, de desprecio, de discriminación. Entonces, porque en Uruguay no es como en México. En México o en Paraguay ser católico es una cosa casi como de ascenso social, ¿no? Entonces, nada que ver con nuestra cultura. Tal cual. Pero ahí, por ejemplo, cuando mencionabas el tema de las encuestadoras, también es significativo que habla de la cultura religiosa del país, que las encuestadoras no sepan preguntar. No, bueno, y de hecho, fíjate que en ningún censo hemos logrado, porque muchos investigadores lo han planteado, que se pregunte por religión. Tendríamos un dato impresionante para saber qué creen los uruguayos, y lo único que tenemos es por encuestas que hacen muestreos.
con una cantidad de gente, pero un censo como ha tenido Brasil, que saben exactamente cuántos católicos tienen, Mirá, claro. ¿qué te cuesta agregar la pregunta? Y creo que en el fondo, ¿sabes por qué? Es porque en realidad es un tema que en Uruguay es invisible, no importa, no es relevante. Y por eso queda fuera. Lo que pasa es que también a su vez, también hay fenómenos que en la religiosidad hoy han cambiado mucho. Hoy estamos en una sociedad muy consumista, muy individualista. Esto afecta a todas las formas religiosas. Y las personas viven cada vez más lo religioso de modo también privado, te diría casi terapéutico, mucho menos racional y más centrado en lo emotivo. Me siento bien acá, me hace bien. Incluso hay preocupación porque incluso dentro del catolicismo vos te encontrás con algunas tendencias que parecían desterradas hace décadas, como es el fideísmo. El fideísmo, aclaro, para los que no conocen el concepto, es creer que si la fe y la razón se oponen, me quedo con lo que me diga la fe, aunque vaya de frente contra la razón. Bueno, eso para la Iglesia Católica es inviable. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que la fe y la razón van juntas, y por lo tanto nunca se deben oponer ni contradecir. Entonces, pensar que la fe son cuestiones sentimentales o experiencias subjetivas que no tienen nada que ver con la verdad objetiva es no entender la fe católica. O sea, la fe católica no separa la fe de la razón como sí hizo la Reforma Protestante. Pero vos hoy tenés católicos que te dicen, ay, yo no voy a argumentar, yo te voy a decir lo que yo siento. Pero acá no estamos hablando de sentimientos, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque incluso en la formación sucede que las personas no distinguen los contenidos de la fe, por ejemplo, de las experiencias espirituales, que pueden ser muy bonitas, pero que, o muy lindas y a la gente, y ser auténticas, ¿no? Lo que la persona vive, yo no le puedo decir que no lo vive. Ahora, el contenido de lo que dice puede no ser tan correcto. Por ejemplo, hay santos de la iglesia que son doctores de la iglesia, como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, o sea, que son grandes doctores como San Agustín, que además de ser santos, su doctrina, digamos, es una doctrina que ilumina la vida de la iglesia. Pero vos tenés santos que han sido grandes santos, pero que en su doctrina no han dicho herejías, pero algunas cosas un poquito disparatadas. Entonces, ahí es donde la gente dice, pero es un santo, sí, claro, pero puede ser muy ignorante. Claro. Entonces, y eso es lo que no, pero lo dijo un padre que era exorcista, sí, pero puede ser un delirante. Entonces, obviamente, que yo a veces siempre digo, los católicos, si quieren saber qué cree la iglesia, vaya y lea el catecismo de la iglesia católica. Claro. Porque a veces la opinión de un teólogo o de incluso alguien de la jerarquía de la iglesia puede llegar a decir algo que no es lo que la iglesia confiesa y cree, ¿no? Entonces a veces te lo citan con una autoridad o, por ejemplo, digamos, eso es para otro día, es para otro tema, ¿no? Pero las experiencias subjetivas que alguien tiene, por ejemplo, de algo que vivió, que vio, bueno, pero lo que imaginó en su mente no quiere decir que eso sea la realidad. Entonces, hoy en día hay como, no solo pasa en la Iglesia Católica, pasa en todos los fenómenos religiosos, sí, de que las personas están más atentas a lo que ellos sienten y les parece que a tratar de indagar en la verdad de lo que creen. Es que por eso también está creciendo el mundo evangélico, ¿no? En parte, justamente por eso, ¿no? Bueno, el mundo pentecostal en América Latina ha crecido por muchos motivos. De hecho, Milei fue hace el viernes pasado. Sí, bueno, pero sí, las iglesias evangélicas pentecostales llenan estadios. Sí. Pero ahí yo diría que también tengo un palo para nosotros, porque yo he investigado muchos años el pentecostalismo. Conozco muy bien de dentro, de cerca, tengo amigos pastores, he ido a dar charlas a los centros evangélicos. He trabajado en la conferencia episcopal, en la comisión de ecumenismo durante 10 años en el diálogo entre católicos y pentecostales. O sea, e incluso trabajé en una comisión que está en el Vaticano para el diálogo católico pentecostal. Si justo te metiste en un tema que podría hablar todo el programa. Pero bueno, de hecho tengo unos artículos que les puedo mandar que es cómo es el diálogo católico evangélico pentecostal. Y una de las cosas importantes es que el mundo evangélico pentecostal son cristianos, pero tienen tanto énfasis en la experiencia de Jesús, del encuentro con Cristo, que para ellos es totalmente irrelevante a qué iglesia perteneces o qué formación tenés.
Para ellos lo importante es que vos te hayas encontrado con Jesús y tengas una experiencia que te haya transformado la vida. Entonces, si ellos ven un católico que les dice, yo me encontré con Jesús y me cambió la vida, para ellos es como que fueras evangélico. Te dicen, amén, hermano, y seguimos para adelante. No me importa que sigas siendo católico. O sea, ellos me dicen, por ejemplo, a mí me dicen cuando me ven predicar, me dicen, bueno, pero vos sos como evangélico, pero estás en la iglesia católica, me dicen. Claro, porque si te ven un poco apasionado con Cristo, dicen, vamos arriba, ¿no? O sea, en eso son muy transparentes. Claro. Pero también es cierto, y se hizo una investigación en Perú, de por qué tantos católicos iban a la iglesia evangélica. Y el resultado es demoledor. La investigación eran más de 3.000 personas y las respuestas eran, ¿por qué te hiciste evangélico? Y las respuestas, te querés matar. Las respuestas eran, porque ahora hablo con Jesús como un amigo. Antes hacía oraciones hechas. Y me decís, ¿dónde estábamos los católicos que esa persona no aprendió a hablar con Dios con oración espontánea? ¿No? O sea, le enseñamos a repetir Padre Nuestro de María, que está muy bien, pero fíjate vos que ahora descubrió que puede hablar con Dios en otra iglesia. ¿Y qué pasó acá? Que estamos Sí, enseñando. lleva a cuestionarse un poco. Claro, como- bueno, segundo, te dice, ahora leo la Biblia, antes no la leía. ¿Qué leías en la iglesia católica? Claro, pero mirá, yo he ido a charlas a iglesias evangélicas y decís, bueno, a ver, quiero, cata los Romanos capítulo 8 y ya sacan todos la Biblia. Hago eso en una reunión de catequistas y no sé si con suerte uno saca una Biblia. O sea, eso Ay, es qué un triste, problema ¿no? nuestro, es verdad. Entonces hay que reconocer que es cierto, que de repente tenés gente leyendo libritos piadosos que escribió no sé quién en qué siglo y no lee la Biblia. Entonces, eso es un problema. Y tercero, decían, bueno, la verdad que en la iglesia evangélica descubrí que Jesús estaba vivo, real, Ay, no. así. Y vos decís, bueno, y eso es verdad. Yo después he conocido gente conversa y te dicen, yo era católico hasta que descubrí a Jesús. Pero qué Entonces, triste. esto claramente nos debería hacer como iglesia reflexionar muy duramente sobre cómo es la evangelización. A veces a la gente que está alejada de la iglesia le caemos con el rosario, con venir a misa, y el tipo no tiene ni idea. Sí, o con lo moral a veces, que incluso O con la moral primero, peor todavía, cuando en realidad lo que necesita es alguien que le hable testimonialmente de que Dios está vivo, de que... Entonces, ese tipo de cosas, bueno, les puedo contar ejemplos tremendos de misiones, por ejemplo, ¿no? Donde va una misión evangélica y una misión católica de jóvenes de colegio, no voy a decir cuál, y entonces van y entonces están con la gente, charlan, les ayudan, ayudan al barrio, al final de la semana celebran una misa, cantan canciones, hacen dinámica, juegan un rato como un grupo de animadores, y bueno, y después a ver si hay un niño para bautizar y se van. Luego, después de esto, no sé si alguno queda católico. En cambio, cuando vos ves a los evangélicos ir a los barrios, entran en las casas y dicen, señora, usted que no, mire, a mí me pasa este problema, mi marido se fue, yo no tengo trabajo, bueno, usted quiere que oremos por usted, bueno, cierre los ojos, le imponen las manos, Señor, te pido por esta hija tuya que tanto amas, la mujer llora, sale a predicar la señora a la media hora. Claro. Entonces ahí entendés que muchas veces nosotros adoctrinamos sin evangelizar. Ellos evangelizan aunque no adoctrinen. Sí, en eso escuchaba hace poco al padre Pablo Coimbra que decía que muchas veces la Iglesia Católica y en las misiones se queda quizás más en la obra social y se olvida como de anunciar a Cristo. Exacto. Bueno, decía el padre Raniero Cantalamesa esto que dice el padre Coimbra. Decía algo similar. Decía, la Iglesia optó por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales. Claro. O sea, nosotros le armamos el merendero y con ellos se fueron a orar. O sea, y esto no quiere decir que no hagamos obra social, quiere decir que a veces podemos parecer una ONG que no evangeliza. Sí, sí, tal cual. Bueno, nos fuimos de tema, perdonen. No, tranqui. Porque esto está, de alguna manera está relacionado con los puntos incluso de la siguiente tanda, así que podemos ir y venir tranquilamente. Si les parece, vamos a una tanda, como una pausita, un corte musical, a escuchar To Be Human de Marina. Pagodas and the palaces dressed in gold leaf hide the damages. Spot the geisha as she balances. Life's a cakewalk full of challenges. Go to Russia, see the Red Square, Lenin's
There were riots in America just when things were getting better. All the things I've done and seen, still I don't know what life means. Happier days. All the people living in the world today, we're united by our love, we're united by our pain. Ooh, all the things that I've done and I've seen, still I don't know what it means. Fly to Athens, past the Parthenon, see the village where my father's from, to Chicago, from Angola, Sao Paulo, to Verona, and anywhere you go you see people are just like you and me. All the things I've done and seen, still I don't know what life means. All the people living in the world today, we're united by our love, we're united by our pain. Ooh, all the things that I've done and I've seen, still I don't know what it means to be human. Still I don't know what it means to be human, a real human being. I like to think about how we all look from afar. People driving fancy cars, look like Beatles to the stars. The missiles and the bombs sound like symphonies gone wrong. And if there is a God, they'll know why it's so hard to be human. Still I don't know what it means to be human, a real human being. To be human connection, ooh, I wanna feel human again. To be lost my direction, ooh, I wanna feel human again. To be human, to be human, to be human, to be human. Volvemos a Contracorriente. Estamos con nuestro invitado Miguel Pastorino hablando sobre la religiosidad de los seres humanos y la religiosidad actualmente en nuestro mundo de hoy. Tenemos unos mensajes que nos han llegado de la audiencia. Un mensaje que dice: un lujo escuchar en vivo a Miguel, por lejos el mejor invitado de todos. Su libro sobre la eutanasia es el mejor que he leído. Y tenemos otro mensaje que dice: coincido con Miguel, parece que no interesa saber de la creencia religiosa de los uruguayos. Sería una gran variable a consultar en un censo. Pareciera que es más importante preguntar cosas sobre la identidad, género, que al fin y al cabo también son una creencia, pero no una creencia religiosa. ¿Algún comentario al respecto, Miguel? Gracias por los comentarios. Bueno, para continuar, me gustaría preguntar sobre el tema de la dimensión de lo sagrado en las experiencias espirituales y cómo eso desemboca en una religión. Pero al día de hoy también, ¿cómo está esa experiencia? No sé si cómo está, pero bueno, ¿cómo ves esa experiencia? ¿Cómo interpreta la sociedad de hoy lo sagrado? Bueno, hay un concepto que es
clásico de la fenomenología, de la traslación de lo sagrado a lo profano y lo profano a lo sagrado. Para decirlo simple, lo que antes se podía sacralizar se profaniza y lo profano se sacraliza, o sea, eso cambia con las culturas. Pensemos en una cosa simple, para hacerlo bien básico. Hay gente que entra a una catedral como quien entra, no sé, a la peatonal Sarandí y sigue de largo. O sea, no le cambia nada cuando entra a un templo. Y hay gente que entra a un shopping y parece que entró a la gran catedral del universo. Entonces, le cambia hasta emocionalmente. Es decir, hoy en día vos tenés, por ejemplo, como el mundo de las terapias, de los influencers y los charlatanes de vendehumo de cualquier cosa se vuelven gurús que parecen figuras sagradas, aunque hablen de fitness, de dietas, de cremas o de cómo hacer muffins, pero parecen gurús, ¿no? que tienen los super secretos y la gente les rinde culto. O sea que hoy hay una sacralización de un montón de cosas, de dietas, y justamente por esa desacralización de lo religioso tradicional, como el ser humano es religioso, naturalmente, si desacraliza la religión tradicional y la vuelve un museo, lo que va a hacer es sacralizar otras cosas. Y entonces, naturalmente se ve como hay ámbitos que antiguamente no estaban sacralizados y hoy sí lo están, ¿no? Incluso en ámbitos impensables, como puede ser el deporte, como puede ser la política, como puede ser el consumo. De hecho, hay gente que va al shopping a hacer como una especie de, en vez de vía crucis, hace el vía, no compra nada, pero hace el recorrido ritual de las estaciones, mirando vidrieras, y además están hechos para que vos no tengas noción del tiempo y el espacio. Salir, che, ya es de noche, porque la luz artificial hace que vos entres en la eternidad del consumo, que es la eternidad del tiempo, ¿no? Entonces, están pensados como templos del consumo. Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, hay sacralizaciones. Bueno, Argentina es experta, ¿no? Maradona, Gauchito Gil, Gilda, Rodrigo, sacralizan lo que ven, ¿no? Pero porque Argentina es por otras razones, ¿no? Pero es decir, el ser humano siempre está sacralizando incluso a sí mismo, ¿no? O sea, y por eso hoy la dimensión de lo sagrado está totalmente diluida y dispersa en ámbitos que no son las clásicas instituciones religiosas. Incluso la música, o sea, un recital, ¿no? Ahora viene Shakira o quien venga, o sea, un recital se puede parecer más a lo que antiguamente eran las grandes ceremonias litúrgicas, explosivas, festivas, llenas de color, que la gente siente que está en un lugar que parece que está en otro mundo. Y en cambio va a la iglesia como que siguiera en el mismo mundo, ¿no? Como casi ir a la oficina. Entonces eso te muestra que hay espacios que tocan las emociones, la experiencia. De hecho, me acuerdo que un profe que tuve de teología decía siempre que la gente cuando en la misa a veces se da el saludo de paz, casi que es como, hola, que tengas buen día. Y en cambio, en el estadio, el abrazo de gol es una comunión espiritual. Tal cual. Con un extraño. Tal cual. ¿No? Y esto como para mostrar, no sé si por ahí me preguntabas, pero tiene que ver con cómo cambia la experiencia de lo sagrado hoy, además de que es un mundo mucho más materialista, inmanentista, donde no hay una conciencia de una realidad sobrenatural en la cultura. O sea, Eso, ¿no? incluso las nuevas espiritualidades hablan de energía. Entonces, como si los agarra un físico y los mata, pero, o sea, ¿de qué energía me hablas? ¿Con qué la vas a medir? No, bueno, vibras, ¿qué son vibras? ¿Vibraciones de qué? ¿Qué es lo que está vibrando? O sea, en el fondo todo eso es, antes le llamaban ángeles y demonios, después energías positivas y negativas, y ahora le llaman vibras, pero es lo mismo, en realidad es una forma de expresar un pensamiento mágico que lo traslado a categorías que parecen como más materiales, como más medibles. Y entonces la gente te habla como con autoridad científica. Por ejemplo, un disparate, voy a aprovechar ahora, pero un disparate sideral, que se enseña incluso en empresas, en cursos de coaching, que es un pelotazo basado en pensamiento mágico, la famosa ley de atracción, Sí. que la presentan como si tuviera validez científica, porque el lenguaje es este, ¿no?
Porque esto es como la ley de la gravedad. No, mire señor, no es como la ley de la gravedad. O sea, esto de que porque pienso positivo me va a ir positivo y pienso positivo, negativo, me va a ir mal en la vida. El manifestar, No, se habla mucho. nada más manifestar, ahí va, sí, divertidísimo, ¿no? Declarar, manifestar. Entonces yo declaro que acá hay una pared y deja de existir, o sea, es ridículo, es ridículo. Claro, obviamente que en algunas cosas funciona, como todo, porque obviamente que en la vida todos sabemos que si vos tenés una mejor actitud y estamos todos acá engripados, supongamos, y el que tiene un poquito de mejor onda, capaz que va a laburar y los otros se quedan en la cama. Pero porque la actitud hace la diferencia. Hay estudios sobre eso, ¿no? Cómo la persona, su forma de pararse ante la vida le hace la diferencia en la salud. Es verdad. Ahora, eso no define tu destino. Porque entonces yo a veces hago la pregunta provocadora, la gente que en África se muere de hambre, ¿es porque no visualiza positivamente la comida? No, no. Entonces, obviamente que esto termina generando daño porque hace que la gente crea que todo lo bueno que le pasa es gracias a ellos, a su mente positiva, lo cual los hace unos desagradecidos, porque muchas cosas buenas que te pasan en la vida son gracias a otros que no te piden nada a cambio, empezando por tus padres, y todas las cosas malas que te pasan en la vida no son por tu culpa, porque vos lo atraes con tu mente. Hay gente que te jode la vida por X razón, y no es que vos lo estás atrayendo y es tu culpa. Entonces, es muy delicado porque este tipo de creencias se presentan con un lenguaje de tipo científico, de ciencia no tiene nada, pero son pensamientos mágicos. Y en relación a esto se puede ver también como una vuelta de repente a religiones precristianas, no sé, indígena, o el tema de la religión Wicca, brujas y todo esto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se podría explicar? Sí, hace años que ya se expresó que obviamente que la excesiva racionalización del cristianismo llevó a una búsqueda de lo precristiano. En América, las religiones indígenas, y en Europa, los celtas y el mundo precristiano. De un modo romantizado, idílico, también idealizado, como si en América los indígenas fueran el jardín del Edén. Y la verdad que la historia nos muestra otra cosa. No eran tan pacíficos como creemos, entre ellos mismos se esclavizaban, sacrificaban seres humanos unos de otros. O sea, digo, los incas no eran el jardín del Edén, claramente. Y tampoco los celtas que hacían sacrificios humanos. Entonces, romantizar el mundo precristiano como que ahí estaban los valores espirituales más primigenios es muy absurdo y muy ingenuo, pero también hoy vivimos una época de una gran desconexión con la historia, ¿no? O sea, hoy en día la gente, creo que hay mucha gente que no sabe qué pasó antes de la pandemia. O sea, vos le decís, ¿quién existió primero? ¿Aristóteles o Robespierre o Winston Churchill? Y no saben si son cremas o cantantes de reggaetón. Entonces el problema es que esa ruptura con la historia, además de un gran desconocimiento, genera una gran ingenuidad. Entonces a mucha gente le venden humo porque hemos desconectado con la cultura, con la historia, con una cultura común que más o menos decía, este tipo me está vendiendo un buzón, ¿no? Y hoy hay gente que te dice, no sabés lo que hice, fui a hacerme registros akáshicos con un terapeuta. Pero vos sabés de dónde salieron los registros akáshicos, es una creencia esotérica, creada por una de las descendientes de la teosofía. Creen que hay un disco duro universal, de terapia no tiene nada, el que lo hizo no estudió en ninguna universidad, es un divario mágico. Entonces, el problema es que te lo presentan como dentro de las terapias, como si estuviéramos hablando de psicoanálisis o de terapia cognitivo-conductual, en el medio registros akáshicos. Bueno, ahí entra, ¿no? Entonces, el problema es que hoy lo religioso se presenta como científico y no lo es. Hay cosas de ciencia que cobran un carácter mágico. Igual, una de las cosas que más vende es que vos presentes cosas espirituales con un lenguaje pseudocientífico. Yo, por ejemplo, en Instagram lo ves gente que te pone sanador fotónico cuántico. Claro, por ejemplo, en vez de medium, que era el término clásico espiritista, que era el tipo que incorporaba difuntos, supuestamente, que obviamente que eso no existe, pero como que incorpora a un muerto, el medium, ahora se llama canalizador de entidades. Entonces suena un poquito más serio, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O antes el tipo que era vidente, ahora se llama parapsicólogo, pero es lo mismo, es un vidente. Entonces, suena como más serio, le pone un nombre más rimbombante, y entonces también, bueno, yo he leído hasta perfiles de mediador intergaláctico, cosas que vos decís, pero esto es de ciencia ficción.
Pero bueno, resulta que el Señor impone manos, es medio místico, te habla de universos paralelos y además te usa a la palabra les encanta la palabra cuántico. Se los agarra un físico, se muere, ¿no? Pero la palabra cuántico se la ponen a todo, entonces suena que es algo difícil y serio. O le ponen el prefijo neuro, porque la neurociencia tiene mucho prestigio. Pero una cosa es neurociencia o neuropsicología o neuropolítica o incluso el neuromarketing que se estudia. Y otra cosa es neuroastrología. ¿Desde cuándo la neurociencia va a legitimar el horóscopo? Es imposible. Pero te lo venden como neuroastrólogo. Entonces le pones neurovidente y ya suena más serio. Eso es un problema que mucha gente hoy cae en manos de estafas económicas, emocionales, porque no hay una regulación clara de quién es terapeuta. Hay gente que estudia en la universidad 4 años para ser terapeuta, psicólogo, y otros se reciben un fin de semana en un curso por internet con asesoría de ChatGPT y es terapeuta. Entonces, o sea, ahí tenemos un problema donde se cruza y no es claro para la gente cuál es el límite entre religión, magia, espiritualidad, ciencia, y a veces hay que ser un poquito más como antipáticos y decir, bueno, pero para, esto no está demostrado científicamente. Está, listo, gracias por la aclaración. Estos son creencias, está, muy bien. Y esas creencias, ¿cuánto de razonable tienen? Vamos a conversar. ¿De dónde salieron? ¿Cuál es su origen? ¿No? Entonces, ahí la conversación se pone un poco más tenso, pero, y a veces el argumento es, bueno, a mí me hace bien. Y con eso te liquidaron. Porque a veces que no se quiere pensar. Me hace bien y listo, aunque sea un fraude. Sí, a veces tanta la necesidad de consuelo, sí, de sentirse de bienestar. bien. Exacto. Que está. Los que les haga bien, que se quedaron con eso. Tal cual. También, y que sabemos que es área de tu trabajo de investigación, el tema de las sectas, ¿cómo entran acá? Bueno, casi que lo que estaba describiendo era eso. eso. Solo que claro, antiguamente la gente asociaba sectas a grupos cerrados que estaban, no sé, en una chacra. Hoy en día, cuando llegan denuncias, el 95% de los abusos psicológicos y espirituales que antes se daban en formato grupo, hoy se dan en terapias alternativas. Gurú, influencer, maestro, no sé qué, y la gente necesitada de alguien que además te hace un Zoom y te cobra con tarjeta de crédito porque es un angelólogo. Y entonces, bueno, eso hoy es un mundo donde, a ver, hay gente muy honesta que lo hace porque cree en eso. Yo no soy quien para decir no creas en eso, pero es verdad que mucho de lo que antes estudiábamos como fenómenos de manipulación y abuso psicológico en contexto religioso, hoy, si bien se sigue dando en algunos grupos religiosos, porque nadie está exonerado de perfiles abusadores, incluso en la Iglesia Católica, ¿no? Ha pasado con sacerdotes. Si bien nadie está exonerado de que haya abuso, de que haya formas de sectarismo o de grupos que hacen daño, esto hoy está más presente en el mundo de las terapias. De todas maneras puede servir tener como un norte cuando estoy ante algo que es sectario, abusivo o manipulador. Sea un pastor, un gurú, sacerdote, un líder, sea influencer, lo primero, esta relación ¿te hace más libre o te hace más dependiente? ¿Te hace más dependiente? Sospechá. Si te induce a que dependas, sospechá. Segundo, digamos, nunca la culpa la tiene el entorno, siempre el problema lo tenés tú. Sos tú que no tenés fe en mí, sos tú que no. Entonces, si siempre yo no fallo nunca, el problema sos tú. Entonces, si no te curaste es porque te faltó fe. Entonces, o no confiaste en mí, entonces el problema lo tenés vos. Por eso el dinero no se devuelve, porque en realidad el método funciona, pero tu fe no funcionó, ¿no? Después, por ejemplo, también es común ver todo lo que tiene que ver con la manipulación de la conciencia, ¿no? Cuando alguien te entra a poner su querer legitimado por Dios. Te digo, no, tú tenés que venir al retiro con nosotros. ¿Y por qué? Porque es voluntad de Dios. Porque lo pidió la Virgen. Bueno, mira, ¿sabes qué? No voy nada. O sea, porque si me van a mandar un correo del cielo para que vaya al retiro, que vos me invitás y me decís eso, me estás imponiendo como que vos sos la voz de Dios.
Y eso no es verdad. Porque, porque la iglesia me deja libre, porque Dios me deja libre, y entonces yo no puedo decir ese tipo de cosas. Hay gente que lo hace casi que a veces, no porque sea un líder sectario, sino porque son personas que tienden a manipular naturalmente. Pero cuando esto se entra en un contexto religioso puede convertirse en algo más peligroso, incluso sin intención, pero porque se dan vínculos abusivos, asimétricos, donde, a ver, una cosa que me eché, venía al retiro porque te va a hacer bien, está bueno que vengas, y queremos que vengas, y está. Y entonces es dentro de la libertad de los hijos de Dios. Ahora, cuando te pongo la palabra de Dios o la cita bíblica para decirte que lo que yo te digo es lo que Dios te está diciendo, es muy peligroso. Entonces, cuando alguien te hace eso, yo lo pongo entre paréntesis. Porque si el magisterio de la iglesia, el mismo Papa, no lo va, o sea, si la iglesia no lo hace en su máxima autoridad, menos lo va a hacer cualquier católico de a pie, por más que tenga un ministerio de catequista o de lo que fuera, o un pastor evangélico que venga. A los pastores les pasa mucho, porque como ellos no tienen un magisterio, una autoridad central, el pastor de turno pone en su boca la voluntad de Dios, y eso es muy peligroso, muy peligroso. O sea, lo que Dios quiere de vos es esto, y a vos, ¿quién te dijo eso? ¿No? Entonces, ¿por qué lo pasa, por ejemplo, con las revelaciones privadas no aprobadas por la iglesia? Exacto. La iglesia se toma su tiempo, porque hasta que los videntes no dejan de tener visiones, la iglesia no va a opinar en general, porque si bien la iglesia permite que la gente pueda peregrinar cuando no hay nada peligroso, no quiere decir que lo apruebe. ¿Y por qué? Porque hay videntes que después se rayan y dicen que eran la reencarnación de San Pedro. Ha pasado. Entonces, vos tenés que estar en manos de un vidente. No, la iglesia, como siempre, el vidente ve, la iglesia interpreta, no el vidente. Entonces, ¿qué sucede? Aún las aprobadas por la iglesia, suele pasar que se puede generar grupos de fanáticos que ponen la revelación privada por encima de la autoridad de la Biblia o de la autoridad de la iglesia. No, señor. Acá está primero la palabra de Dios, después el magisterio de la iglesia, y allá al final de la cola está la revelación privada. ¿Por qué? Porque no es un dictado del cielo. Aún Fátima o aún el Sagrado Corazón. O sea, por algo en el catecismo se enseña cuál es su lugar y hay que ubicarlas. Y vos tenés gente que vive esto y que se convierte, que hay vocaciones, que le ayudan en su fe, y son experiencias preciosas que yo he podido acompañar, pero tenés gente que, no, la Virgen dijo, no. Entonces hay que mirar, ¿sabes qué? La vidente dijo que la Virgen le dijo. Entonces eso no es la Virgen dijo. Entonces a veces a la gente hay que ponerle ese gris para decirle, cuidado, no pongas como palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. Porque a veces esto, en un contexto incluso católico, puede darse mecanismos sectarios, fanáticos, que desautorizan a la iglesia en clave de que nosotros somos místicos y la iglesia no nos entiende. No, mirá, ponete a estudiar, porque los grandes santos, incluso Santa Teresa, que era una mística, ella, si tenía que dudar, dudaba de su visión, no de la iglesia. Entonces, esos maestros espirituales son muy importantes. San Juan de la Cruz igual. Entonces, esto yo lo expliqué en católico para que ustedes lo vean más claro, pero imagínense esto en cualquier ámbito. Y encima donde no hay magisterio, no hay un obispo, imagínense. O sea, es incontrolable. Sí. Es incontrolable, porque vos te encontrás con alguien que dice que, como hay un grupo en Paysandú, que encima se disfrazan de católicos y que se les aparece la Virgen y los extraterrestres, y la ensalada que hacen, la gente obviamente que los mira con esa cara de místicos y dice, pero esta gente está viendo el cielo, y bueno, y ahí toman por cierto todo, y entonces por eso muchas veces los obispos tienen que advertir y decir, cuidado, prudencia, pero no porque la iglesia sea lenta, sino porque ahí puede haber un peligro que los fieles muchas veces no ven. Entonces tienen que ir con mucha cautela, porque como decía el Papa Benedicto, cuando alguien recibe algún tipo de experiencia a través de una mediación, que puede ser un vidente, un sacerdote, una confesión en una misa, una experiencia de gracia, de cambio, de conversión, la experiencia es auténtica. ¿Por qué? Dice Ratzinger. Porque es la gracia de Dios y la fe del peregrino. Pero el mediador puede ser un chanta perfectamente. Entonces, que vos tengas una experiencia auténtica no legitima al mediador. Esto vale para los sacramentos. En la doctrina católica, el sacerdote puede estar en Babi haciendo lo que hace, pero si hace lo que la iglesia dice que tiene que hacer y los fieles que están ahí creen, es válido. Entonces,
independientemente de cómo lo esté viviendo el sacerdote. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que concede eso. Y a veces cuando ponemos la mediación en el medio, pero la Iglesia Católica tiene una doctrina para explicar estas cosas. En cambio, en los otros movimientos religiosos, donde no hay una doctrina clara, donde no hay una autoridad central que diga, esta es la doctrina de siempre de 2000 años, cada uno hace su propio cóctel, y entonces es imposible, gente, hacer hoy una lista de grupos religiosos. Hoy es imposible. Porque todos los días decimos, Doti Pastorino crean el culto a la pirámide de no sé qué. Y ya tenemos un grupo y somos dos. Sí, tal cual. Sí. Me pasó con yo hice un viaje ahora hace poco a Medjugorje y me introduje en todo el mundo, que yo desconocía, la verdad. Y claro, las visiones empezaron en el 81, plena Yugoslavia, y recién el año pasado la iglesia dio el Niloftat, o sea, que se puede peregrinar, o sea, no está cerrado, puesto que decía, los videntes están vivos todavía, pero recién el año pasado se dio el permiso. Sí, y además también hay que distinguir eso que tú decís. La iglesia puede dar para adelante a la peregrinación al lugar, pero eso no quiere decir que los mensajes estén autorizados como totalmente compatibles con la doctrina para siempre. Porque como no terminaron, Claro. la iglesia no puede jugar la opinión, solo dice, acá no hay nada contra la fe, adelante. Si esto ayuda a la gente, y de hecho yo tengo muchos amigos que se han convertido en Medjugorje. Sí. O sea, y a ver, este tipo de fenómenos, lo que hace falta es una catequesis que ponga las cosas en orden. Es decir, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, voy a dar un paréntesis sobre otro tema sobre el que hay mucha controversia. El exorcismo, por ejemplo, ¿no? Ya esto es para otro programa, vieron, ¿no? Pero el exorcismo, por ejemplo, es un sacramental en la doctrina católica, no es un sacramento. O sea, es menos que un sacramento. O sea, si uno lee el catecismo, están los 7 sacramentos, pues están los sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Una bendición, el agua bendita, el aceite bendecido. El exorcismo está en esa categoría, o sea, está en el último escalón. Y sin embargo, en las películas y para la cabeza de mucha gente, el exorcista es como el Rambo de la iglesia. Pero, en realidad, el mayor poder que se manifiesta en la vida del ministerio sacerdotal está en los sacramentos, no en los sacramentales. Está en la Eucaristía, está en la reconciliación. Y obviamente que la iglesia destina este tipo de prácticas como el exorcismo para personas que no van a ir a confesarse ni van a ir a comulgar. Pero si fueran, no haría falta el exorcismo. O sea, el exorcismo, a ver, yo a veces se lo digo a los chicos para explicarles, en términos de poder, el exorcismo es calibre 22, la confesión es una bazooka. ¿No? O sea, para que se entienda, ¿no? Entonces, porque si no, le ponemos las cosas en un lugar, también por todo el espectáculo de lo sobrenatural, Sí, claro. que le dan una relevancia que en la doctrina de la iglesia no lo tiene. Es mucho menor. Pero eso tiene que ver que a veces los propios católicos, por falta de formación doctrinal, terminamos pensando como piensan las películas de Netflix. Sí. Y como para ir cerrando, porque cada pregunta da para un montón también, pero Sí, yo te voy abriendo temas y te voy rompiendo el guión. No. Mirá que vas a tener que venir a otro programa, desde ya te aviso. No, mirá, pensando en la religiosidad, ¿no? Y en este sentido la religiosidad bíblica, ¿en qué sentido la revelación de Jesucristo implicó o repercutió en una religión? De hecho, venía de una religión, la judía, pero esto, ¿cómo ese camino dio forma a una religión, a una iglesia que nosotros entendemos católica? Esa es una pregunta más histórica. Es decir, ahí hay no sé si te entiendo bien la pregunta, se tiene que ver con cómo se configura del judaísmo al cristianismo. Sí, quizás no tanto por ahí, sino, bueno, en esto que hablamos de la doctrina, los dogmas, cómo se configura desde ahí una religiosidad. Bueno, si no te respondo lo que me estás preguntando, cortame. Okay. Porque, a ver, la novedad de Jesucristo es absoluta, ¿no? En toda la historia de las religiones.
Es decir, en todas las religiones, esto que voy a decir, no, digo para que no sacarme los créditos, no es Miguel Pastorino, es Benedicto XVI lo que voy a decir, ¿no? En todas las religiones, el ser humano tiene que hacer sacrificios a Dios para agradar a los dioses, siempre. O sea, tiene que hacer cosas para que Dios se vea satisfecho y complacido. Dice, en el cristianismo es al revés. Es Dios que se sacrifica para que el hombre viva. Entonces, Ratzinger dice, en la cruz de Cristo es Dios que se ha hecho hombre y que se ha donado totalmente para darnos todo lo que Él es, incluso sin esperar una respuesta a cambio. O sea, el que te ama gratis lo da todo sin esperar nada a cambio. Podés darle la espalda, podés no creer, podés no recibir su amor, podés rechazarlo, sin embargo no dejará de amarte. O sea, lo dará todo. Y esta imagen del cristianismo como esa donación total de Dios que se da, dice, en la misa, por ejemplo, no tenemos que verla como algo que vamos a hacer nosotros por Dios, sino que vamos a darle la oportunidad de que Él pueda hacer lo que quiere hacer, de hacerse sacrificio para nosotros, de que Dios se nos hacerse done, pan, ¿no? ¿no? O sea, y él se nos entrega totalmente, porque digo, en las formas del pan y el vino, pero el que se nos entrega es la persona de Cristo, totalmente. Y cuando uno ama a alguien, lo que uno quiere es entregarse completamente. Entonces, si el amor de Dios es el más grande, lo que Dios más desea es entregarse completamente. De hecho, a veces decimos una herejía muy extendida, que Dios nos ama a todos por igual. Eso no es técnicamente cierto, porque si no sería como que Dios nos ama como si fuéramos ravioles, a todos igual. El comunismo del amor de Dios. Sí, yo qué sé, una cosa así colectiva. Claro. En realidad, Dios ama a cada persona de un modo único, exclusivo e irrepetible. Sí. El amor de Dios ama a fondo perdido a cada uno, porque si el amor de Dios es el más grande, tenés que imaginar el amor más grande que hayas conocido, el más exclusivo que tengas, de pareja, de padres a hijos, de mejor amiga, de mejor amigo, y el amor de Dios que Dios te tiene es más exclusivo que ese, es único. De tal manera que si vos te murieras, a nadie Dios amaría como te ama a vos, porque no hay otra persona como vos. Entonces, esa experiencia del amor de Dios incondicional es profundamente original en el cristianismo. Y claro, y como decía el Papa Benedicto, más escandaloso que Dios haya creado el mundo es que Dios se haya hecho uno de nosotros. Que cuando celebramos Navidad no celebramos el cumpleaños de Jesús, que eso es como muy infantil. Celebramos que Dios se ha hecho lo que somos, ¿no? Entonces, en realidad, sí, porque más tampoco es que nació el 25 de diciembre, es una fecha simbólica. O sea, lo que celebramos es que Dios ha querido ser lo que vos sos. Y ha querido ser tu hermano. Y ha asumido tus pecados como propios. Entonces, claramente, en esa entrega, Dios se da completamente. Y por eso el cristianismo es una novedad absoluta, que podríamos resumirla en un Dios que nos ama incondicionalmente, y de un modo que se reveló humanamente. Por eso también para el cristianismo es muy importante la historia, porque no nos basamos en un mito, nos basamos en un hecho histórico, Jesús de Nazaret. No sé si con esto te respondo y creo que me fui de tiempo, ¿no? No, tranqui. Tenemos otra pregunta que viene de la audiencia. Una pregunta del público que dice: Del público, sí. más allá de que se pueda tener una posición contraria al aborto o la eutanasia por cuestiones de fe, ¿cree que la Iglesia Católica ha dado una buena batalla o abordaje sobre esos temas? A ver, si uno lee el documento de los sí, yo creo que sí. El tema es que la Iglesia en Uruguay es muy débil, hay que reconocerlo, nos guste o no. A veces la gente cree que la Iglesia, no solo los que están fuera, sino los que están dentro, que la Iglesia tiene un poder y una influencia que en Uruguay no tiene. De hecho, yo se lo he dicho a los obispos, se lo he dicho al cardenal, lo tienen claro. Si la Iglesia mañana sale a decir que no hay que comer más lechuga, porque la Biblia lo prohíbe, las lechugas se agotan en Montevideo. ¿No? Entonces, a veces la Iglesia ha sabido que hasta es contraproducente que salga a batallar muy fuerte en algo, porque hay gente que yo lo he visto en Twitter, ahora X, que dicen, si la Iglesia está en contra, yo no entiendo mucho, pero yo estoy a favor. Entonces hay que ser inteligente con esto, y no hay que andar regalado. Entonces yo creo que la Iglesia ha sido astuta en esto,
lo ha hecho bien, es decir, ha dicho lo que ha tenido que decir en los documentos oficiales. El argumento no es un argumento religioso, el documento de la CEU, el primero y el último, sobre eutanasia, han dicho claramente que es un atentado a la dignidad humana, o sea que ese argumento lo pueden tomar legisladores y ateos, ¿sí? Que no se trata de un argumento de fe, por más que la Iglesia reconoce también que la vida es un don de Dios y un regalo de Dios y ta, ta, ta. Pero ese es un argumento que la Iglesia entiende que no lo acepta todo el mundo. Yo a un ateo no le puedo ir a decir que es parlamentario, sí, pero la vida es un don de Dios. Y a mí me dice, sí, ¿y qué? Y hay duendes volando por el planeta Marte. ¿A mí qué me importa? O sea, hay que pararse en la realidad y darse cuenta que no podés ir a hablarle a la pared. Tenés que hablar el lenguaje que el otro entiende. Entonces la Iglesia hacia los fieles ha hablado claro, hacia afuera ha hablado claro. Lo que pasa es que después decís, bueno, pero los obispos también, ¿cuántos fieles en Montevideo? Porque a veces le exigen a la Iglesia pensando en los obispos. ¿Y el obispo qué hace? Bueno, saca un documento, habla en una homilía, ¿y qué más puede hacer? Ahora, ¿dónde están los católicos de a pie? ¿Dónde estamos los que en las redes sociales, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, no salimos a dar la batalla? Es decir, cuando se pregunta si la Iglesia ha actuado bien o mal, yo preguntaría al que pregunta también, los bautizados, los católicos, ¿hemos dado una buena batalla? ¿O estamos esperando que los obispos hagan no sé qué diablos que no creo que puedan hacer? Sí. Entonces, ahí me parece también que hace falta una mayor conciencia de que la Iglesia somos los bautizados, ¿no? Y que la Iglesia no son solo los obispos. Porque si no, es como que yo me quedo en mi casa mirando la tele a ver qué dice el obispo de la eutanasia. Entonces, a mí ha pasado con mucho dolor, lo digo, que a veces la gente me dice, Miguel, qué bueno esto que estás haciendo, 4 años de batalla, lograron que no se votara, ahora de nuevo, todo lo que han generado. Y decís, bueno, yo devolvería la pregunta. ¿Qué has hecho tú en estos 4 años? ¿Con cuánta gente has hablado? ¿Le has compartido artículos, material, videos y has tratado de hablar con tu familia, amigos y con todos tus contactos? ¿Y cuánto has difundido esto? Entonces yo creo que el compromiso, sí, yo creo que ha sido débil. Pero cuando no me refiero a los obispos, cuando me refiero a todos nosotros. ¿Sí? O sea, como a veces es como un tema más que miramos de costado. Sí, porque eso es parte también de la ignorancia que tenemos con la concepción de iglesia, ¿no? O sea, Sí. cada uno forma parte es la iglesia. Claro. Y de hecho, a ver, yo mismo armamos un grupo que salimos con una voz muy laica. No todos saben que yo soy católico, es más evidente que, pero sin embargo, hemos tratado de dar un debate racional para gente que no cree también. Y claro, y mucha gente de iglesia nos agradece, pero vos decís, bueno, pero ¿cuántos médicos católicos hay que de repente capaz que no han hablado del tema? Entonces, abogados, no sé, profesores. Yo creo que nos pasó con el aborto. O sea, en general, a veces el uruguayo, creo que en general el Uruguay es un poco así, como que, no sé, esperamos que las cosas, no sé, por generación espontánea sucedan y las miramos por la tele. O sea, no. Es decir, y me parece que falta más jugársela. Y a ver, jugársela no como a veces hacen algunos grupos que no hacen bien a la iglesia. También. Los grupos que salen a atacar a otros, que poco más tratan de criminales a los que proponen la eutanasia. Entonces ahí haces un flaco favor a la iglesia. O sea, al final terminás enterrando más a la iglesia, porque hay que ser capaz de dialogar y entender que a veces los otros están a favor de la eutanasia porque creen que es la mejor solución al sufrimiento, no porque quieran matar gente. Entonces, yo en muchas conferencias decía, la gente que está a favor no quiere matar gente, pero los que estamos en contra tampoco queremos obligar a la gente a sufrir. Estamos todos en contra de que la gente sufra mucho. Queremos aliviar el sufrimiento. No estamos de acuerdo en la respuesta. Y mucha gente que estaba a favor se me acercó. Miguel, qué bueno porque que pensás así. Y mucha gente que estaba en duda cambió de idea. Pero porque mi actitud era de respeto, de diálogo y no sentirme que estaba en guerra con gente que en realidad piensa distinto, pero que tal vez porque no ha estudiado mucho el tema. Y ahí perdemos la oportunidad de hacernos escuchar cuando nos ponemos el balde y condenamos al otro solo porque piensa distinto, en lugar de sentarme a hablar y decir, pero ¿por qué estás a favor? Y a veces no tenían mucho argumento. No. Entonces, yo creo que ahí como iglesia nos falta también, porque tenemos los dos extremos. El extremo relativista de, bueno,
yo soy católico, pero que respeto lo que los demás. No, está bien, si quieren matar, bueno, está, pero es un tema de ellos. Vale, eso es un relativismo absoluto, porque vos no puedes pensar así, porque, digamos, si vos estás pensando que algo es un homicidio, no te tiene que dar lo mismo que otro lo haga. Pero después está el otro extremo, ¿no? El católico talibán, que le digo yo, el fundamentalista, ¿no? Sí. Que sale así, sale a dar con un caño a todo el que piensa diferente. Y ahí tampoco nos va a ir bien. Primero porque eso no es un acto evangelizador, no es un acto de amor, no da testimonio de nada y termina siendo contraproducente. Lo que nos falta es, un poco aristotélico lo mío, ¿no? Pero un justo medio, que sin dejar de ser fieles a lo que pensamos y diciendo lo que pensamos, seamos capaces de dialogar con los demás y mostrarles amor y respeto, porque no tenemos por qué insultar a nadie, ni faltarle el respeto a nadie, porque en el fondo ahí también no damos testimonio del Evangelio, ¿no? Por más que se trate del aborto y de la eutanasia. Sí. O sea, no podemos condenar a la gente, tenemos que ser capaces de mostrarles que tal vez ese no es el camino. Sí. Por eso creo que acá capaz que hago un llamado muy personal por lo que he vivido y he sufrido por este tema, porque me han pegado de todos lados también, ¿eh? Me han pegado católicos. Es decir, Miguel, vos mucho diálogo. ¿Y qué quieres? ¿Que saque un tanque de guerra? O sea, ¿qué es lo que querés que haga? ¿No? Es decir, Increíble. es más, y gracias al diálogo hay legisladores que han cambiado de opinión. ¿Te consta? Sí, claro, me consta porque además lo sé, me lo han dicho y sé que no van a votar. Pero eso es porque estando a favor se sintieron respetados, escuchados, en conversaciones donde vos te bancás que piensen distinto y donde ellos después te pueden escuchar y vos le puedes decir qué es lo que te preocupa. Por ejemplo, tengo legisladores que me han dicho, yo estoy a favor de la eutanasia, por principio, pero me leí tu artículo y me pareció muy bien esto que decís de todos los peligros que... Y entonces vamos a tratar de que el proyecto tenga Claro. psiquiatra, tenga... O sea, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia ni con ese proyecto, pero entre que los maten porque sí, a que por lo menos tengan más controles Claro. y que haya más control me parece positivo. Entonces, no es que yo esté negociando con el enemigo, es que esa es la realidad que vamos a tener el 5 de agosto. Van a votar la eutanasia seguro. O sea, la van a votar. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Nos queda seguir diciendo por qué estamos en contra, pero también decir, che, miren que, no sé, en países donde esto es legal, por lo menos pacientes deprimidos pasan por psiquiatra primero, ¿no? No sé, digo, Sí. o sea, y un montón de cosas que hagan que esto impacte en menos vidas humanas. Fíjate que yo no quisiera que hubiera eutanasia para nadie, pero si va a haber igual, solo porque estoy en contra me voy a quedar mirando, en vez de tratar de convencer de que hagan lo menos malo posible, el menor mal posible. Entonces, ahí es donde es difícil para el católico muchas veces entrar en esos grises donde decís, ¿qué hago? Es decir, solo porque estoy en contra no hablo más, como nos pasó con el aborto, me pongo el balde y No. no discutimos más. Mm. O vamos a pelear porque en la sociedad estas leyes no se sigan llevando vidas, ¿no? Pero el tema es cómo lo haces. Total. Para mí la clave es ser capaces de dar testimonio con inteligencia, con diálogo y con argumentos. No con insultos ni con juicios sobre las personas, porque hoy es muy importante no confundir ideas con personas. Yo tengo amigos ateos, políticamente en la vereda de enfrente de lo que yo pienso, pero son amigos del corazón con los que puedo sentarme a hablar y a compartir la vida. Entonces, si somos capaces de eso, construimos un mundo mejor. Si no somos capaces de eso, construimos sectas. Y es lo que pasa hoy en política y en religión. Este me parece un tema de suma actualidad. Sí, sí, desde el cual nosotros también te agradecemos esa labor que yo personalmente sigo muy de cerca también y la verdad que enriquece y bueno, como iglesia también eso construye realidad. Así que te agradecemos, que Dios te siga bendiciendo, lo pedimos y logramos también. Para ir cerrando, Miguel, una preguntita media lúdica que nos gusta hacer. Si tuvieras que representar la espiritualidad contemporánea con un objeto cotidiano, ¿cuál elegirías y por qué? La espiritualidad contemporánea, Sí. ya lo uso, es una imagen que uso. Un cóctel, ¿Un cóctel, mira? ¿sí? Es porque o una ensalada de frutas. La gente hoy Sincretismo. compone Tal su cual. vida espiritual como quien va al súper y llena el carrito con todo lo que encuentra. Es una visión un poco pesimista, lo reconozco.
pero lo Pero uso es la también. tendencia, sí, sí. ¿Eh? Que es como la tendencia, ¿no? Sí, sí, la tendencia es a que se tome eso, como un cóctel. No digo molotov, un cóctel. ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias por participar. La verdad que es un placer tenerte. Nos quedamos con las ganas de tenerte acá en estudio, pero bueno, de todas Bueno, maneras, ya inventaremos algo para poder. te agradecemos mucho y bueno, haremos llegar el regalito. No dije nada, no dije nada. No escuché nada. Bueno, Bueno. ha pasado Miguel por acá, le agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, Miguel, y nos despedimos con la canción de George Harrison, The Light That Has Light the World. Un abrazo grande, querido. I've heard how some people have said that I've changed, that I'm not what I was, how it really is a shame. The thoughts in the heads manifest on the brow like bad scars from ill feelings. They themselves arouse, so hateful of anyone that is happy or free. They live all their lives without looking to see the light that has lighted the world. It's funny how people just won't accept change, as if nature itself they prefer rearranged. So hard to move on when you're down in a hole where there's so little chance to experience soul. I'm grateful to anyone that is happy or free, for giving me hope while I'm looking to see the light that has lighted the world. Bueno, volvemos a Contracorriente. Estamos en el 10º programa y en vivo por Radio María. Tenemos unos mensajes de la audiencia, ¿puede ser? Tenemos mensajes de la audiencia. Un mensaje de Marí que dice: invitado de lujo y chicos que hacen honor a esta hermosa y joven propuesta. Gracias, mamá. Muchas gracias, Te mandamos querida. un beso. Y después, saludos muchachos. Un gran invitado, Miguel Pastorino, para que vuelva así. Es difícil procesar todo lo que dice, que remueve, hace pensar. Gracias. Gracias, Julio Así César. que Julio César, también te mandamos un saludo. Bueno, pasó Miguel hablando sobre
religiones y en general, Sí, porque sí, siempre ¿por tiene dónde va? más cosas para sumar. Claro, por dónde va la religiosidad hoy. Y bueno, esto también como que forma parte un poco de eso, ¿no? O sea, eh, cómo construimos nuestra religiosidad hoy por hoy, siglo XXI, a veces disociado o haciendo un cóctel, ¿no? Él decía la ensalada de fruta, metemos un poco de todo, pero de alguna manera, como hablábamos, ¿no? de Durkheim, que decía que la religión es el reflejo de la sociedad y la sociedad es la religión. Bueno, hoy vemos como en nuestra sociedad pasan este tipo de cosas y bueno, vemos como también el tema del fenómeno de la eutanasia y del aborto están también en la agenda de hoy. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, en esto que vos nombrabas a Durkheim, justamente que hablaba como que la religión de un pueblo de repente marca en los valores que este pueblo tiene. Claro, y traías lo de la eutanasia, el aborto. Si no tenemos como un norte claro, de repente es más fácil perderse con otros discursos, creo yo, o nuevos discursos que vienen como que nos atrapan fácilmente. No sé si la religión es la solución, pero sí nos da un, no sé, cierto marco de valores, de moral y de amor a la Éticos, vida, sí. por ejemplo, en este caso éticos, que nos ayudan a tener un posicionamiento claro. Sí. Sí, de hecho, bueno, nuestra cultura es una cultura, la occidente, ¿no? Judío-cristiana, que tiene como de base estos valores, pero que... Diluidos ya, yo creo. Sí, sí, actualmente. un poco sí, sí. Y también al despegarse de eso o mirarlos justamente por venir de la parte religiosa, los miran como con... No me sale la palabra. Sí, está mal visto lo que viene de la religión, exacto, ¿no? exacto. Entonces como reacción, como decía, ¿no? Si la iglesia dice algo, bueno, entonces yo hago lo contrario. Si ya genera lo miran un poco eso. diferente y sin pensarlo se ponen en contra solamente porque la iglesia Sí, lo dice. sí. Que eso es un peligro, digo, porque en realidad no se fija en el valor en sí, Claro. o el criterio moral o ético en sí, sino por dónde viene. Que también hace, ¿no? Un poco esto de la cultura líquida, que habla Bauman. Pero que son estos valores que... Sí, para construir como que tenemos que lograr separar lo que es la persona, o en este caso la institución, de la idea. Porque a veces capaz que nos terminamos poniendo en contra de algo que en realidad estábamos a favor, pero por esto que también Solo Pastorino porque decía, ¿no? Como viene de fulano, entonces no. Sí. ¿Los demás, Juancito? Me quedo con lo que dice un oyente. Mucho interpela mucho. La verdad que dijo un montón de cosas. Nos dejó como medio sí, como marcado, dijo ¿no? Un montón de cosas. Cosas muy importantes aparte de remarcar, porque a veces no se dice. Es que está en juego la vida, o sea, no es cualquier cosa. Ya nos estamos metiendo con la vida. Está Juancho, eso. perdón. No, está eso. Está nada más. Sí, como decía el oyente, como que cuesta procesar y bajar un poco todo. Sí, dijo un montón de cosas, un montón de Sí, factos, sí. como dice la gente joven de ahora. Sí, me pasó un poco eso también. ¿Lu? No, bueno, para cerrar también, me queda esto de que como ahora quizás las religiones tienen mala fama porque nos separan de alguna forma, como que ahora con el tema de la guerra Medio Oriente, como que son cosas que tienen mala fama porque supuestamente nos separan, nos hacen nos distinguen unos de otros, cuando en realidad las religiones se basan fundamentalmente en algo ético, o sea, y si vemos en la ética de cada una quizás encontramos puntos en común, pero sin embargo esto es una lástima que no nos vayamos y no nos interesemos en el fundamento de cada religión, porque en ese fundamento también encontramos pautas éticas que en realidad ahí capaz que sí estamos más en común. Entonces nos enfocamos mucho en separarnos cuando en realidad estaría bueno que las religiones en sí tuvieran otra manera de unirnos como humanidad, ¿no? Sí. El diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, como que aspira a eso, ¿no? Que bueno, un poco por la historia y bueno, lo que nosotros queremos que es el producto del pecado, que tendemos como a separarnos, ¿no? Y eso que está separado internamente repercute en el afuera. Sí, sí. Y también como decía Pastorino, esto de que a veces te capsulan sos católico y pensás esto ya tienen toda una etiqueta de vos o una etiqueta de lo que es la iglesia católica, pero no
no conocen tus fundamentos, no saben distinguir, o sea, que se quedan con esa imagen, esa etiqueta, y esto nos pasa también como católicos. Quizás estaría bueno esto de investigar los fundamentos, siempre hay algo más, la historia, como decía. Bueno, la ignorancia que hay, ¿no? Y, sí, y la ignorancia nos hace esto, nos separa, nos hace temer al otro, temer al que piensa distinto. Cerrarse más en uno mismo. Sí. Bueno, ha pasado Miguel Pastorino por acá. Este ha sido nuestro 10º programa de Contracorriente. Damos gracias a ustedes, a la radio, a la audiencia, a los invitados que han ido pasando. Estamos muy contentos de cumplir 10 programas. 10 años. Ya quería. Viene cuando tengamos 10 años, ¿eh? No sé si nos aguantan tanto. ¿Cómo está para hacer una foto ¿cómo es Radio María? No. Contracorriente dentro de 10 años. Y nosotros así. Sí. Con hijitos. Sí. Los programas. Ay, pará, no, ya. Entrando a los 40. Ay, no. Ustedes no, yo sí. Nos olvidamos. Perdonanos. Bueno, nos despedimos. La verdad que hay ganas de seguir, pero bueno, nos veremos el jueves. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Le mandamos un besito grande. Y nos vamos con la canción Gladiator. ¿No? Nos vamos. Nos vamos nomás. Vamos Acá de menos. El próximo programa va a ser de 2021. Así que. Buenas noches, muchas gracias. Hasta el próximo Gracias por jueves. animarte a ir contracorriente. Seguimos caminando con la mirada en lo alto y el corazón encendido. Nos encontramos el próximo jueves a las 20, aquí en Radio María Uruguay.